Muy buena. Bueno, como os comenté ya en su momento, se puede clasificar las cosas de muchas maneras, por un criterio energético en este caso y por un criterio en este caso de cómo se reagrupan los átomos. Os recuerdo que las reacciones químicas se explican porque las moléculas de los reactivos chocan entre sí y cuando lo hacen eficazmente rompen sus enlaces y los átomos se reorganizan formando nuevos enlaces. Por lo tanto, es una reorganización de átomos, una reacción química. Entonces, según cómo se reagrupen esos átomos, pues también se clasifican. Primero, reacciones de síntesis, aquí os digo cómo se llaman, todo esto os lo mandaré, ¿vale? ¿Qué es una síntesis? Pues que tú tengas varias sustancias y vaya a formar una única sustancia. En este caso, pues, el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para dar el amoníaco. El hidrógeno con el cloro reaccionan para dar ácido clorhídrico, ¿vale? Es una reacción de síntesis. Tú obtienes un producto a partir de varios reactivos. Y luego tenemos las reacciones de descomposición, que justamente es lo contrario a esto. Es decir, tú vas a tener un reactivo y lo vas a descomponer en varios productos, ¿vale? Pues estos productos pueden ser simples como aquí, elementos, ¿vale? Bueno, como esto de descomposición, como te dice, la mayoría de las veces van a necesitar un aporte energético, es decir, que estas de descomposición normalmente son reacciones endotérmicas, normalmente, ¿eh? Normalmente, pero es decir, hay sustancias que se descomponen solas, sin darle energía, pero suelen ser endotérmicas. Y las más típicas son la descomposición térmica, que ya la hablé, creo que fue en el vídeo de ayer, que es el triangulito este, que significa que tú estás calentando, ¿vale? Le tienes que poner el triangulito, de tal manera que si a ti te dice la descomposición térmica de, pues tú ya sabes que vas a tener que poner el triangulito. Y luego también la electrolisis, pero esa no la vamos a ver. Entonces, vamos, que sí, te puede salir electrolisis, quiero decir que no vamos a ver en qué consiste eso, la electrolisis. Eso lo veis en química de segundo bachillerato, quien se anime. Bueno, pues aquí tenéis también varios ejemplos. Veis que estos son descomposiciones térmicas, es decir, yo sé que es una reacción endotérmica y estos son electrolisis. Por ejemplo, el agua lo puede descomponer en hidrógeno y oxígeno. Si yo pusiera hidrógeno y oxígeno dan agua, es síntesis. Si yo pongo que el agua da hidrógeno y oxígeno, es descomposición. Y por último, las reacciones de sustitución o desplazamiento. ¿Eso qué significa? Pues que uno quita al otro. Pero ese quitar al otro puede ser, tú imagínate, A está con B. Esto es una sustancia. Y ahora llega C. ¿Y qué hace? Pues te roba al novio, a la novia, a la pareja, te la roba, ¿ves? Sustituye a B y B se queda solo. Eso siempre sucederá si AC tiene menos energía que AB, es decir, más estable. Cuanto menos energía tenga una sustancia, más estable es. Este desplazamiento puede ser doble, es decir, que sean dos parejas y se intercambian. A se va con, perdonad, aquí me he equivocado, con D y B se va con C. Ya lo he cambiado. Ahora voy a hacer la pregunta. A ver en comentarios quién me responde a por qué me había equivocado antes al escribir esta reacción. Y he puesto A se va con D y C se va con B. Que además se escribiría así. ¿Sí? Quien lo sepa y el primero que responda, 0,25 que le doy para el trimestre. Bueno, vamos para acá. Entonces, y aquí te pone pues también un ejemplo, ¿vale? Veis que esta, por ejemplo, pues son simples. En este caso, el carbono ha desplazado al hierro. El hierro se ha quedado solo. Aquí también. Estas son simples en sus dos casos. Bueno, otra forma de clasificarla, según qué partícula intercambien. Bueno, tenemos reacciones de precipitación, que ya hablamos un poco ayer, que son aquellas en las que tú mezclas 2, 3 reactivos, da igual, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis que esto está en disolución acuosa, esto está en disolución acuosa, esos son dos líquidos, y se obtiene un sólido que precipita, que se pone la flecha para abajo. Estas son de precipitación. Precipita, cae al fondo. Esta es la llamada reacción de lluvia de oro que siempre hago en el laboratorio. Este año seguramente no vaya a poder ser, pero si el año que viene estáis conmigo, hacemos la lluvia de oro, que es muy chula. Sale amarillo. Bueno, los que estuvieron conmigo en cuarto de la ESO sí la conocen, porque la hicimos para la Feria de la Ciencia. Bueno, luego tenemos las reacciones redox. ¿Qué intercambia las reacciones redox? Electrones. ¿Qué intercambia las reacciones de precipitación? Iones. Las reacciones redox son la mayoría de las reacciones que ocurren en la naturaleza son redox, muchísimas.
Y las reacciones redox se componen de dos tipos de reacciones, oxidación y reducción. Pero esto os lo voy a explicar mejor en el segundo vídeo con la pizarra en el que voy a haceros como una esquemita de todo esto, ¿vale? Así que a esta le vamos a dar un poquito de paréntesis. Dentro de estas redox, como te dicen aquí, están las reacciones de combustión, que es cuando reacciona el oxígeno, uno de los elementos que más reaccionan en la naturaleza. Y en este caso, pues muchas de ellas en las que interviene el oxígeno, ya comentamos cuando vimos los tipos de ejercicios, no, a mí me hemos visto nosotros de isotérmica. Bueno, sí, lo hemos visto al principio del tema. No, sí, ya me acuerdo, se me ha ido. Cuando hacíamos los problemas estos que teníamos que sacar la fórmula molecular a partir de la combustión de un hidrocarburo o un compuesto oxigenado, ¿os recordáis? Bueno, pues esto, pues son exotérmicas, es decir, desprenden energía. Por eso tú, pues, si hace frío en invierno, puedes echar de un palo, ¿no? Para que te dé energía en forma de calor. Bueno, y aquí te dan varios. Este caso sí que lo conocemos. Recordar siempre que reaccione con oxígeno, algo formado por carbono e hidrógeno, se forma CO2 y agua. Recordar este tipo de problemas porque ya sabéis que van a caer ahora en reacciones químicas. Y por último, las reacciones ácido-base. La reacción ácido-base va a ser un tema completo en segundo de química. En este caso, lo único que tenéis que recordar es lo que se supone que teníais que haber dado en cuarto de la ESO, que es las reacciones ácido-base según la teoría de Arrhenius. Bueno, Arrhenius definió un ácido como una sustancia que en agua, eso es muy importante, lo vais a ver el año que viene, solo en agua, que en agua libera protones y los protones son los H+. Así, por ejemplo, el ácido clorhídrico en disolución acuosa, ¿en qué se va a disociar? En los protones y en los cloruros. Siempre en un binario, el negativo se escribe a la derecha, el positivo a la izquierda. ¿Vale? Y los números de oxidación tenéis que saberlo sacar, porque lo hemos sacado por formulación. O, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿no? Que se transforma en los, ¿cómo se denominarían estos? Los sulfatos y 2 protones. ¿Y qué es una base? Pues aquel que al disolverse en agua origina iones hidróxido, estos OH-. Así que todos los hidróxidos que hemos visto en formulación pues son bases. Aquí también he incluido el amoníaco, aunque realmente la teoría de Arrhenius no explicaba por qué el amoníaco era una base. Pero como es una de las bases más típicas en los problemas, pues aquí os lo digo, el amoníaco en agua se transforma en iones amonio, esto es un más, NH4+, y OH negativos. Cuando un ácido y una base de tipo Arrhenius reaccionan entre sí, se da siempre una doble sustitución. Base más ácido, la sal más el agua. Ya estoy otra vez aquí. Bueno, pues vamos a ver. Por reagrupamiento de átomos hemos visto síntesis, varias sustancias da una sustancia. Descomposición, una sustancia da varias sustancias. Y hemos visto que hay algunas que necesitan un aporte energético como la de descomposición, que hay que poner el triangulito. Luego la de sustitución o desplazamiento. Uno que está solo desplaza a alguien que está enlazado y el otro se queda solo. Doble sustitución, intercambio de pareja. Aquí he cometido el error de antes, ¿vale? Esto está mal. Eso es los 0,25 que os voy a ganar, ¿vale? Bueno, si es por partícula intercambiada, precipitación, ácido-base y redox. Precipitación, te tiene que salir un sólido que precipita. Ácido-base según Arrhenius. Ácido, todo aquello que en disolución acuosa me da protones. Base, todo aquello que en disolución acuosa me da hidróxidos. Y siempre ácido más base da sal más agua. El hidrógeno y el OH que tienen el ácido y la base respectivamente es lo que forma el agua y A y B se juntan. ¿Vale? Y ahora vamos con la reacción redox. Bueno, las reacciones redox son reacciones que siempre van juntas. Quiero decir, no puede ocurrir una oxidación sin que haya reducción. E igualmente no puede haber una reducción sin que haya oxidación. Por eso se le llama redox. Creo que se nota redox, oxidación, reducción. Estoy haciendo ahora mismo el gesto este de con los dedos de... Es normal, ¿no? Vale. Otra cosa. El que se oxida es el reductor. Y el que se reduce es el oxidante. Al revés, claro. Porque si tú te oxidas,
el otro que tiene que hacer, reducirse. Por lo tanto, tú eres el reductor del que se reduce. Y si tú te reduces, ¿qué tienes que hacer al otro? Oxidarlo. Por lo tanto, tú eres el oxidante. Vale. ¿Qué significa oxidación? Oxidación, yo voy a decir la regla mnemotécnica que tengo. Oxidación, aumento. Los dos empiezan por vocal. Reducción, disminución. Oxidación, aumento del número de oxidación. Hay que saberse los números de oxidación. Reducción, disminución en el número de oxidación. Y entonces ahora pienso, si aumenta el número de oxidación, es decir, si por ejemplo el hierro de más 2 pasa a más 3, ha aumentado su número de oxidación, es que ha perdido electrones. Por lo tanto, el que baja su número de oxidación, por lo tanto, si el hierro más 3 pasa a hierro más 2, es que ha ganado electrones. Así que una reacción redox es el intercambio de electrones. ¿De quién? Del reductor al oxidante. Muy importante. Muy importante. Te tienes que acordar de las reglas de los números de oxidación, de formulación, porque si no esto no vas a saberlo clasificar. Y una que es muy importante es que el número de oxidación de los elementos, ¿qué son los elementos? Aquellos que están formados por un mismo tipo de átomo. ¿Qué es un átomo? Los 118 que hay en la tabla periódica. El número de oxidación de los elementos siempre es 0. Así que a ti te dan una reacción como esta. Y tienes que ver si es de reducción o si es redox, si es de tipo redox. Además de que pueda ser, por ejemplo, esta también es una de desplazamiento simple. ¿Lo veis? El zinc ha desplazado al hierro. Y el hierro se ha quedado solico, pobretico. Entonces tienes que poner que esta es de sustitución simple, pero además también tienes que decir que es de oxidación. ¿Y cómo lo sabes tú eso? Pues coges la sustancia y le pones el número de oxidación a cada uno de los átomos. Zinc, un elemento en su estado estable, pues tiene 0. Sulfuro de zinc, el azufre cuando actúa como sulfuro, menos 2. Así que el hierro tiene que estar actuando con más 2. Sulfuro de zinc, el azufre está actuando con menos 2. El zinc con más 2, su única además. Y hierro está solo, es un elemento, 0. Y ahora comparo. El zinc, ¿por dónde empezó? De 0. ¿Y hasta dónde ha ido? Hasta más 2. ¿Qué ha hecho? Ha aumentado su número de oxidación. Por lo tanto, esa es la oxidación. Y me lo tenéis que poner así. Oxidación. Y ahora el hierro que voy a ver. Más 2, lo miro aquí, y pasa a 0. ¿Qué ha hecho con su número de oxidación? Lo ha disminuido. Por lo tanto, ¿qué le ha ocurrido? Una reducción. Y si el azufre, perdonad, que veis que está con menos 2, a él no le pasa nada. O sea, no todos tienen que reducirse o oxidarse, pero sí tiene que haber al menos uno que se oxide y al menos uno que se reduzca. Si no, no es redox. Vale, entonces, además me tendréis que decir, este, como es el que se oxida, es el reductor. Y este, como es el que se reduce, es el oxidante. Un típico tipo de reacciones redox es la combustión. De hecho, las reacciones redox empezaron a ser descubiertas empezaron a denominarse como oxidación, como aquel que ganaba oxígeno. ¿Vale? Y entonces de ahí luego se vio que a alguien le pasaba también algo contrario y ya se amplió el concepto de reducción y oxidación. Pero por eso oxidación se llama así, por el oxígeno. Porque antes las oxidaciones eran aquellas en las que intervenía el oxígeno. Hoy nos hemos dado cuenta que hay muchas reacciones que son redox y que no interviene el oxígeno. Vale, pues os voy a recordar esta de aquí. Un hidrocarburo más oxígeno da siempre CO2 y agua. Estas eran las que decíamos que todo el carbono pasa al CO2 y todo el hidrógeno pasa al agua. Y aquí lo que ocurre es que aquí tenemos el oxígeno, que está actuando como 0 porque es un elemento, y pasa a menos 2 porque es un óxido. ¿Este qué ha hecho? Se ha reducido, reducción. Así que el oxígeno es un gran oxidante. ¿Vale? Y en el caso del otro sería el carbono, que pasa de aquí a aquí. Esto como un compuesto orgánico, los compuestos orgánicos no sabéis los números de oxidación. De hecho, en los compuestos orgánicos no se usa el término número de oxidación, sino se usa el término de valencia. ¿Vale? Pero bueno, en este caso ya os digo que el carbono es el que se oxida. ¿Vale? Aquí partiría de menos 4, aquí está como más 4, ¿vale?
Y ya está. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Imaginaros este. Este es un ejemplo de cómo vais a tener que hacer los ejercicios terminar los ejercicios del ajuste de reacciones químicas, que ya lo he cerrado, ¿vale? Entonces, en el primer caso, tú te encuentras con esta, me la ponéis ajustada, que ya ajustada no os tenéis que equivocar, ¿vale? En este caso ya sabéis que el nitrógeno gaseoso, así que aquí podéis poner que es gas, hidrógeno sabéis que era gaseoso, también le podéis poner gas. El amoníaco depende, puede estar en disolución acuosa o gas, así que no lo tenéis que saber a priori. Entonces cojo, yo la miro y digo, mira, varias sustancias han formado una, así que es de síntesis. Y lo explico. Es de síntesis porque en los reactivos hay varias sustancias que forman un único producto. ¿Lo veis? ¿Explicáis por qué? Lo que no me vale es que al principio del ejercicio me digáis, las de síntesis son esto y esto y ta, 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 ta. Ya empezáis síntesis, redos, no sé qué. No, no, tenéis que explicarme cada una de las reacciones en particular. En este caso, veo que se combina nitrógeno y hidrógeno para formar un único producto, el amoníaco. Por eso es de síntesis. Y además, siempre tienes que comprobar si es de redo. Bueno, no es ácido base, no es precipitación. Así que digo nitrógeno, 0. Hidrógeno, 0. En el amoníaco, el hidrógeno está actuando con -1. Así que el nitrógeno está actuando con +3. El nitrógeno ha pasado del 0 a +3. Y el hidrógeno ha pasado de 0 a -1. Esta es la oxidación, así que este es el reductor, que eso se me ha olvidado poner aquí. Aquí tienes que poner el reductor. Y este es el que ha sufrido la reducción, así que este es el oxidante. Ah, mirad, es que lo he puesto aquí.